El positivismo de Enrique José Varona ante la ciencia y la filosofía es un tema que llama la atención porque el filósofo cubano que vivió desde finales, segunda mitad del siglo XIX, primeras 3 décadas del siglo XX, es considerado por Francisco Romero y por numerosos investigadores de la filosofía en América Latina, junto con José Ingenieros, los dos más grandes representantes, ¿no?, del positivismo en América Latina. Por toda una obra sistemática, Varona escribió varios libros sobre filosofía, lógica, ética, psicología, moral. Entonces, sobre todo en la década del 80 del siglo XIX, ¿no? Pero además porque desarrolló una labor intelectual muy fuerte en dirigiendo revistas como la revista de Cuba, revista, ¿no?, cubana, y escribiendo miles de artículos sobre el desarrollo de la ciencia, ¿no?, en el mundo, ¿no? Pero además por su personalidad, que llegó a ser rector de la Universidad de La Habana, es un ilustre camagüeyano que de provincia llegó a La Habana formado autodidactamente. Impresionó, ¿no?, a los habaneros por su cultura filosófica, entabló una profunda amistad con José Martí, que aunque disentía de él en cuanto al positivismo, y en el próximo video vamos a ver que la actitud de José Martí ante el positivismo no es la misma, por supuesto, que Varona. Sin embargo, Martí elogió tanto los libros de Varona que quiso reeditarlos, ¿no?, en Estados Unidos, porque decía que sus libros son necesarios, ¿no?, en esta América, ¿no? Ahora, Varona se articuló, sí, al positivismo, indudablemente, sobre todo de corte spenceriano, porque rechazó abiertamente el comtiano, ¿no? Pero de una forma, yo insisto, de carácter sui generis, ¿no? Y también, no solo por razones epistemológicas, metodológicas, filosóficas, también por razones ideológicas. Varona era un hombre liberal, y el positivismo articulaba muy bien, ¿no?, con el liberalismo en este caso, ¿no? Carlos Rojas Osorio, este investigador colombiano radicado en Puerto Rico, dice con razón: la adopción del positivismo tiene en Varona, como en los demás filósofos positivistas latinoamericanos, un amplio significado político. Fin de la cita. Y eso es cierto, ¿no? Ahora, Varona también yo diría que es un pensador que se articula esa corriente laica, cientificista, estimuladora, ¿no?, del progreso, del conocimiento más liberal, que se conoce como libre pensamiento, ¿no?, que el investigador cubano Gabino de la Rosa ha llamado así. Cuando estudió, dice: al libre pensamiento se le vio y valoró en Cuba como el espíritu del siglo XIX, ¿no? Muchos juicios de importantes figuras del movimiento criollo así lo acreditan. Así, es una filosofía ilustrada, ¿no?, que viene después de la ilustración, ¿no? Y Varona es un genuino continuador, ¿no?, de la tradición filosófica ilustrada cubana de José de la Luz y Caballero, de Félix Varela, ¿no?, y sobre todo por su culto al método experimental, a la lucha contra los residuos de la escolástica, a la lucha también contra el eclecticismo, fíjense bien, y sobre todo no tanto en la forma de Cousin, como hizo Luz y Caballero, sino frente al krausismo, que trató de imponerse también de una forma metafísica, ¿no? Teófilo Martínez de Escobar fue un pensador eh, que se instala en la Universidad de La Habana y trata de restablecer la metafísica, y Varona va a arremeter, ¿no?, prácticamente contra todo intento, ¿no? Incluso Varona, que conocía bastante el pensamiento de Kant y de Hegel, los estudió, pero no compartió tampoco la metafísica, decía él, de Hegel, ¿no?, y de Kant, y por eso se opuso, ¿no?, a los intentos, bueno, de divulgar un poco el hegelianismo por su amigo Rafael Montoro, y también del kantismo por José del Perojo, que es el primer traductor cubano radicado en España, ¿no?, el primero que traduce al español la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Máximo Castro Turbiano, que fue un filósofo cubano también del siglo pasado, cito, dice: en contraste con Spencer, Varona representa una forma más depurada y consecuente, ¿no?, del positivismo antimetafísico. Mientras Spencer declaraba categóricamente que era imposible leer los autores que partían de punto de vista opuesto a los suyos, Varona estudió todas las escuelas y tuvo del kantismo y de la filosofía clásica alemana un conocimiento cabal. Supo comprender y asimilarse mucho de lo que había valioso de la filosofía crítica, pero rechazó de plano el mundo noumenal o metafísico, advirtiendo certeramente que a su admisión se contradecía
con las premisas capitales del positivismo. Fin de la cita. Y es importante destacar que Varona llegó a La Habana siendo profesor de alemán, inglés, francés, latín y griego. O sea, manejaba los 5 idiomas. Este autodidacta camboyano se formó muy bien y por eso manejaba los textos de primera mano, no de traducciones, ¿no? Ahora, Varona, muy claro, decía que él no quería identificarse propiamente con una filosofía, ¿no? En particular, así lo dijo Isa. Él decía, cito, un curso de filosofía presupone una filosofía y yo no presumo de venir a enseñaros una. Es decir, que él, fin de esa cita, ¿no? Aun cuando él se identifica más con el positivismo, ¿no? Su postura era contraria, ¿no? A enclaustrarse en los marcos de una sola corriente filosófica, ¿no? Esto es importante, ¿no? Yo diría que Varona se articula con esa tradición electivista, ¿no? De la vida filosófica cubana que ya venía de aquellos ilustrados jesuitas mexicanos, eh, Francisco Javier Alegre, Francisco de Clavijero, ¿no? Que tuvieron influencia en el pensamiento cubano desde el final del siglo XVIII, ¿no? Y Varona lo declara, él dice, porque sé que el edificio de la verdad humana se ha de cimentar sobre los escombros de muchos sistemas y a los precursores basta haber indicado un nuevo camino, antes no seguido, o haberlos llevado la crítica a dominios antes no explorados. Fin de la cita. Es decir, que él no quiere identificarse prácticamente con el positivismo así abiertamente, porque él tiene muchas influencias en su formación, no solamente de Spencer, o de John Stuart Mill, o de Hipólito Taine, o de Ribot, ¿no? Sino que él tiene una formación muy amplia, muy enriquecedora. Pero lo mismo en sus célebres conferencias sobre lógica, psicología y moral, que son 3 tomos bastante enjundiosos, él está claro que la influencia de Spencer es mucho mayor, ¿no? Y sobre todo por eso critica el comtismo, o sea, las ideas de Comte, que trataron de también tomar fuerza en Cuba, pero Andrés Puey, que fue discípulo de Comte, el cubano radicado en París, médico y meteorólogo, imagínense, hijo de Felipe Puey, el gran naturalista cubano. Sin embargo, Varona toma una actitud muy prudente, ¿no? Frente a Comte, dice, y cito, el gran problema de la conjunción de lo objetivo y lo subjetivo estaba para mí siempre propuesto y nunca resuelto. Hoy referencia por entonces a la doctrina positivista, como la única que realizaba esa síntesis, a que tendía mi espíritu disciplinado. Me apliqué con fervor al estudio y por suerte cayó en mis manos el trabajo de uno de los más felices expositores del sistema de Comte, Celestino de Villiers. La construcción del edificio me deslumbró. Aquel andamiaje de construcciones científicas, la aparente trabazón de sus partes, lo valedero de los datos sacados, todo del inmenso depósito de las observaciones y experiencias acumuladas por tantos siglos, lo riguroso de las inferencias y lo neto de las conclusiones, realzadas por el tono convencido y convincente en que estaban enunciadas, me hicieron el efecto no ya de un sistema, sino de un descubrimiento. El deseo de conocer todos los adherentes de la doctrina que profesaba me llevó a estudiar a algunos filósofos ingleses, designados en Francia como positivistas. Me encontré con un mundo nuevo. La escuela inglesa era sin duda positivista, pero sin haber pasado por Comte. Fin de la cita. Es decir, que Varona se percató que había una gran diferencia entre el positivismo de Spencer, de Stuart Mill, ¿no? Con el dogmático planteamiento de Comte, por muchas razones. En el plano ideológico, Comte era muy conservador, Spencer todo lo contrario, un liberal, ¿no? Y por eso, además de esto, según Varona, Comte no había sido muy consecuente con el método inductivo que planteaba, ¿no? Y sobre todo había caído una nueva metafísica, con eso de 3 estadios del desarrollo de la humanidad o del pensamiento humano, ¿no? Un pensamiento, como llamaba él, de corte más empirista y más teológico, metafísico, y luego positivo, de ese tipo de teleologismo, ¿no? Tampoco él va a aceptar la clasificación de las ciencias, ¿no? En la que Comte no le da una fuerza importante, ¿no? Ni a la lógica ni a la psicología, ¿no? Y en lugar Comte preconiza las matemáticas, él era matemático, ¿no? Como lo principal en eso también, ¿no? Y sobre todo también Varona no acepta, ¿no? Las ideas autoritarias
limitación de la libertad individual, ¿no? Que plantea, en este caso, Comte, ¿no? Por eso él decía que en Comte había ciertos residuos de la obra de Saint-Simon, ¿no? De la cual Comte había tenido tanto vínculo. Claro, Comte es admirado por Barona, ¿no? Pero rechaza, ¿no? Muchas de sus ideas, ¿no? Por eso ya por ahí comienza un distanciamiento de ese tipo de positivismo, ¿no? Comteano, que va a tener fuerza en México, en Brasil y en Chile, ¿no? Por eso decía. Sin embargo, la influencia de la doctrina comtista en la grandiosa evolución del pensamiento moderno ha sido extraordinaria y apenas hay dominio de la especulación donde no pueda mostrarse patente las huellas de su poderosa inteligencia. Fin de la cita. Ah, sí, pero muy claramente Barona expresa su mayor simpatía, ¿no? Por Herbert Spencer, por muchas razones, no solamente por su tratado de sociología, sino por sus primeros principios, su elaboración más, digamos, biologicista también, social darwinista, pero sin caer en el racismo en el caso de Barona, porque Barona incluso se opuso a la esclavitud, ¿no? Criticó mucho el racismo, criticó mucho, ¿no?, la esclavitud. Incluso siendo profesor, dijo, yo he tenido alumnos negros en mis aulas, nunca he visto diferencias de inteligencia entre los negros y los blancos, jamás, ¿no? Entonces él era un hombre, a pesar de que era muy blanco y muy aristocrático, de la aristocracia, ¿no?, pues camagüeyana, vamos a decir, de los hacendados, demás, y Marco del tenía una postura un hecho muy clara, muy liberal, ¿no? Decía de Spencer, cito, que para él era una de las más grandes autoridades de nuestro siglo, ¿no? Su talento sintético sin rival en su país, asombroso aún después de Aristóteles y Hegel, ha venido a ejercitarse con la mayor copia de elementos analíticos de que jamás había podido disponer la inteligencia humana. Claro, fin de la cita. Claro, Spencer, ustedes saben que es a pesar de que es un ingeniero en ferrocarril, pero Spencer se va a tarea de estudiar la biología, la sociología, la antropología, la psicología. De su tiempo se puso al tono, ¿no?, con el desarrollo de las ciencias, tanto naturales como las nacientes ciencias sociales, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XIX. Y por eso Barona coincidió mucho más con el filósofo inglés por su evolucionismo, su teoría del equilibrio, su teoría de la diferenciación, ¿no?, esa del homogéneo indefinido al heterogéneo definido, ¿no? Sobre todo por ese organicismo del darwinismo social, de tratar de comprender, ¿no?, las ideas de la sociedad con criterios biológicos, ¿no? Pero también Barona acepta, ¿no?, una crítica a todo tipo de totalitarismo estatal, ¿no? En eso también va a coincidir las críticas al socialismo con Spencer, ¿no? Y acepta más la teoría del ego-altruismo, una articulación entre el egoísmo y el altruismo, ¿no? Y hay mucho análisis de carácter pedagógico, psicológico, sociológico. O sea que la huella de Spencer es evidente, ¿no? Ahora, por eso decía él, teníamos la clave de la moralidad en la mano. La vimos, servimos de una pauta para esclarecer las divisiones de la ciencia y esclarecer sus preceptos fundamentales. Y advertimos que, tomando su raíz en el hecho social, estaba sujeta a las mismas transformaciones del fenómeno primordial, la sociedad. Fin de la cita. Por eso Barona va a ser un cultivador de los estudios sociales con métodos totalmente empíricos, inductivos. En eso coincide con John Stuart Mill. Dice, recojamos hechos para adquirir ideas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Barona, quien admiró el positivismo en general, ¿no?, consideraba el positivismo como una etapa superior del pensamiento humano, ¿no?, porque había superado el oscurantismo, la escolástica, el eclecticismo, la metafísica, todo eso, ¿no? Pero también empezó a darse cuenta de algunas limitaciones del positivismo. Y por eso Barona al final de su vida se va a ir distanciando poco a poco del positivismo. Y en cierta medida, porque se da cuenta que el positivismo no entiende elementos emotivos, afectivos, volitivos del ser humano, ¿no? Y por eso hay cierta influencia de corrientes de corte irracionalista, voluntarista, de Nietzsche, de la influencia, ¿no?, de vitalismo en general, y en cierta medida prepara el camino, ¿no?, para la corriente antipositivista que vamos a ver en videos posteriores, ¿no?, y de desarrollo de la filosofía no solamente en Cuba, sino en América Latina, porque Barona era un filósofo muy conocido ya en su época en América Latina. José Vasconcelos, el gran filósofo mexicano, fue a Cuba en el año 1925, ¿no?, y decía que es que él no se podía morir
sin conocer a Enrique José Varona. Y fue a conocer a Varona, para que usted vea qué importancia. Además, Varona varía en mantener intercambio epistolar con José Ingeniero, José Carlos Mariate, y con casi todas las grandes figuras intelectuales, ¿no? De final del XIX y principios del siglo XX, ¿no? Entonces, en cierta forma, en los últimos años de su vida, Varona se va a ir retirando de esa postura tan positivista. Félix Lizazo, este investigador cubano, dice: nuestra idea es que Varona, al tomar el partido del positivismo, quiso realizar un gran servicio a Cuba, preparando el camino de la ciencia al sustituir la ontología y la teología por el método analítico, que conduce a la investigación de los fenómenos. Que cumplió esta tarea con ciencia no es cosa que se dude, y que nos presentó otro gran servicio, tomándola sobre sí. Lo recalca Ortega y Gasset en unas palabras que el doctor Agnamonte recogió: si los hombres de 1880 no hubieran sido positivistas, nosotros hubiéramos tenido que serlo. O sea que el eslabón del positivismo era fatal, tanto como necesario. Fin de la cita de Lizazo. O sea que el positivismo fue una etapa, bueno, yo he dicho que auténtica, en el sentido de que en América Latina jugó un papel muy progresista, era necesario romper con la escolástica, que los rezagos que quedaban, ¿no? Y el desarrollar junto a la ciencia, al pensamiento progresista, ¿no? Entonces yo digo que Varona, en cierto modo, fue una expresión de ese positivismo sui generis, ¿no? Que supo asimilar algunos elementos del positivismo, pero también criticar otros, ¿no? Elementos de esa filosofía, ¿no? Y yo diría que supo mantener una postura muy digna, tanto ética y políticamente como en el plano epistemológico. En el plano ideológico, Varona evolucionó desde el autonomismo respecto a la dominación española, que en los años 80 compartió con el Partido Autonomista, al independentismo. Por algo Martí lo puso al frente del periódico Patria, órgano del Partido Revolucionario Cubano, cuando Martí decide viajar a Cuba, ¿no? Y Varona, cuando regresa a Cuba con la intervención norteamericana en la guerra hispano-cubano-norteamericana, se pone al servicio de Leonardo Wood, de los interventores norteamericanos, lo nombra ministro de Educación, Maíz y de Hacienda, para demostrarle a los norteamericanos que los cubanos somos capaces de dirigirnos por sí mismos y no caer en lo que sería después Puerto Rico, ¿no? Sino por eso Estados Unidos al final tiene que retirarse de Cuba a los 3 años, y Varona se va a quedar ahí y funda el Partido Conservador y se llegó a ser vicepresidente de la República como Menocal, ¿no? Y trata de la Universidad de La Habana como rector y como profesor, porque además de desarrollar una labor pedagógica extraordinaria, desarrolla un llamado Plan Varona, muy imbuido por el positivismo, de estimular la ciencia, la técnica, y no darle tanta importancia a las humanidades, aunque era humanista, fíjense, cosas tan interesantes, ¿no? Pero al final de su vida, Varona tiene una interesante evolución, y es cuando él primero ve la Primera Guerra Mundial y ve él tenía un gran culto a la ciencia, pero cuando vio el desastre de la Primera Guerra Mundial, el uso de gases lacrimógenos, venenosos, de los tanques de guerra, de la aviación, tuvo cierta postura algo tecnófoba, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, cuando él, por su postura independentista, pero también antiimperialista, porque si algo caracteriza a Varona es su enfrentamiento al poderío, ¿no?, de los Estados Unidos de América, porque vivió en Estados Unidos y vio lo que hacían los gobiernos norteamericanos con los países de América Latina y sobre todo con Cuba y Puerto Rico. Varona desarrolla todo un pensamiento antiimperialista. Hizo estudios, quiero decirle, sociológicos del imperialismo. En 1906 publicó un artículo sobre imperialismo a la luz de la sociología, pero además abiertamente. Y cuando ve la Revolución de Octubre en Rusia, va a declarar: bueno, nada más alejado a mis ideales liberales. El socialismo, ¿no? El socialismo liberal, ¿no? Pero reconozco que el socialismo, atemperado a sus particularidades, en cada país se impondrá a la larga. Entonces no es que llegue a posturas socialistas, lo único que reconoce que el socialismo a la larga se va a imponer, como fue así, ¿no? Y además admira profundamente a Lenin, dice, un hombre con tanto poder como Napoleón, y sin embargo no lo ha hecho en beneficio suyo. No es una casualidad que Julio Antonio Meyer, el joven talentoso marxista que funda el Partido Comunista de Cuba en 1925, junto a Carlos Baliño, que luego estudiaremos cuando entremos en el pensamiento socialista y marxista en América Latina, y fundador de la Federación Estudiantil Universitaria, puso a Varona en la presidencia de la fundación de la FEU, ¿no?, de la Federación Estudiantil Universitaria, ¿no?
Y Varona prácticamente al final de su vida se enfrenta a la dictadura de Gerardo Machado, muere en 1933 cuando cae la dictadura, dice, ya puedo morir tranquilo, porque él es un pensador muy liberal, muy democrático. Ahora, todas las ideas positivistas subidas de Varona lo llevan a un culto a la ciencia, lógicamente, ¿no? Y Varona se destacó, sobre todo en los años 80, 90, por ser un comentarista de artículos sobre los avances de la ciencia, de la biología, de la física, de la química, de la matemática, de la electricidad, de la medicina. No es una casualidad que haya tenido tanto reconocimiento como miembro honorario de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, de la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba, llegó a ser presidente de esa sociedad, ¿no? De la Academia Nacional de Artes y Letras, presidente de honor de la Academia de Historia de Cuba, catedrático honorario de la Universidad de La Habana. Así que realmente Varona se destacó también como científico, social, al punto que algunos piensan que fue más científico social que un filósofo, ¿no? Más psicólogo o más sociólogo, pero bueno, eso es debatible, ¿no? Ahora, lo cierto es que Varona le dedicó mucho tiempo también a la filosofía, ¿no? Y rescataba mucho la filosofía. Y le dedicó reflexiones al problema de la génesis del saber filosófico y del saber científico, la articulación entre lo científico y lo filosófico, ¿no? Hay que decir que Varona en esa época no está todavía imbuido de este criterio que ya Alberti había planteado en 1842 allá en Argentina, ¿no? De que había falta una filosofía americana. Ese tema no es todavía, ¿no? Varón hace filosofía, si es cubana, latinoamericana, eso vendrá por la añadidura, como diría Leopoldo Sea. Pero ese tema de rescatar una filosofía desde América Latina no es un tema que Varona esté, ¿no? Sin embargo, sí cultiva Varona una filosofía propia, ¿no? Y dice él, porque de Bacon se deriva la filosofía genuinamente inglesa y de Descartes la genuinamente francesa, se podría decir que Inglaterra y Francia tienen su filosofía. Como no hay un pensador de quien haya nacido una corriente característica de pensar en España, no cabe hablar de filosofía española. Bueno, fin de la cita. Eso es muy cuestionable, ese planteamiento. ¿Por qué? Yo diría que resulta muy desproporcionado. ¿Por qué? Porque implicaba primero desconocer la significación que hay muchos filósofos españoles del periodo, incluso de la escolástica, ¿no? Como Raimundo Lulio, o Juan Luis Vive, o Francisco Suárez, o Luis de León, o Baltasar Gracián, o Benito Frío, pero más los modernos en la época de propio Varona, como Jaime Balmes, o Miguel de Unamuno, o José Ortega, y que todas sus expresiones de la filosofía. Ahora, ¿qué pasa? Como dice el investigador de la filosofía española, José Luis Avellán, cito, en España la filosofía ha tenido altibajos muy pronunciados. Si en la Edad Media y comienzo de la moderna fue muy importante, los siglos XVII, XVIII y XIX sufrieron lo que parecía una imparable decadencia que se detuvo en el siglo XX, con figuras tan destacadas como Miguel de Unamuno, José Ortega y Xavier Zubiri. Fin de la cita. O sea que en verdad lo que pasa es que Varona no le interesa a la construcción de la filosofía iberoamericana o latinoamericana, ¿no? Él no se preocupaba por eso, él hacía filosofía y lo demás no es carácter gentilicio que pertenezca a un país o a una... Ahora, de la filosofía Varona admiraba, le daba mucha importancia a la admiración. ¿Por qué? Igual que Platón por allá decía que la filosofía había surgido del asombro, ¿no? O de la admiración, dice Varona, cito, si Platón, denotando el carácter místico y casi infantil de aquellas especulaciones, proclamaba que la sorpresa es el principio de la filosofía, si Descartes, llegado en una época prematuramente gastada por el estéril disputar de tantas generaciones, sentaba la duda en el umbral de su templo, nosotros, venidos en tiempos más maduros y más probados, deberemos sustituir a la sorpresa una saludable actividad curiosidad a la duda, la pausa en resolver y aceptar, y tomar como norma la atención razonada y perseverante, que ni se deslumbra por la luz excesiva, ni desmaya con la frecuencia de los obstáculos. Estudiar sinceramente y perseverar en el estudio, he aquí todo el secreto del progreso intelectual. Fin de la cita. O sea, que él reconoce que en la antigüedad la sorpresa, el asombro, la admiración, jugario, pero ahora la cuestión no es tanto eso, ahora es la duda que genera la ciencia,
la duda que genera la crítica, la metafísica y el papel creciente de las ciencias, ¿no? Tanto naturales como sociales, ¿no? Que necesitaban los pueblos emergentes, los pueblos de la modernidad. Y Barona quiere articular el pensamiento cubano y latinoamericano con Europa, con Norteamérica, con la revolución industrial, con el desarrollo capitalista premonopolista, cuidado, no de la época del imperialismo, ¿no? Y por eso Barona cultiva mucho la ciencia y dice, cito, la pesquisa de la ciencia debe ser desinteresada, muy cierto, pero desinteresada no quiere decir indiferente, ha de animarla y moverla el alto y claro propósito de que sus adquisiciones se encaminen al mejoramiento del hombre, al bien de la patria, al mejoramiento de la civilización, que es la manera que tienen los pueblos de contribuir con su cuota individual al progreso de la humanidad. Fin de la cita. Esta idea de progreso, que es muy importante en el positivismo, ¿no? Que tiene un raigambre, claro, ilustrado, se va a encontrar mucho en el caso del pensamiento de Varona, ¿no? Y ese realmente culto a la ciencia, ¿no? Como algo que estimula, ¿no?, la aprehensión etimológica de la realidad. Según él, cito, la ciencia cuyo objeto principal es el conocimiento de la naturaleza para seguridad y provecho del hombre, han de poner su principal empeño en la determinación de las causas y que las inducciones de causalidad sean el dominio propio del hombre científico. Fin de la cita. Miren, esto es importantísimo, porque si algo caracteriza el positivismo, sobre todo de Comte, es el rechazo a las causas y solamente buscar el efecto del fenómeno, que le va a servir de base para el utilitarismo de John Stuart Mill o el pragmatismo de Peirce y James y Lewis, ¿no? Barona se opone a ese tipo de funcionalismo pragmático. Él sí le interesa buscar las causas de los fenómenos, ¿no?, detrás de, ¿no? Y esa pretensión de buscar las causas le va a asignar a la ciencia un papel, ¿no?, de mucha envergadura, ¿no? Ahora, él cree que sí, que la ciencia tiene un periodo a veces inicial, que están en clasificación empírica, pero es verdad, la ciencia tiene que profundizar en este caso. En ese caso, Varona se caracteriza por una postura realmente monista, porque rechaza la dualidad alma-cuerpo. Además, Varona es un ateo, no solamente un anticlerical, un ateo abiertamente. Él se opone a que haya una vida en ultratumba y que eso, la vida más allá, nada de eso, ¿no? Y él se opone realmente a todo tipo de espiritualismo metafísico, ¿no?, en esencia humana, mística, no. Además, porque su postura positivista lo conduce más hacia el materialismo científico natural por su visión dialéctica, holista, ¿no?, de la realidad. Y en eso pues toma una postura muy avanzada para su tiempo, ¿no? Cito, en el mundo se nos presenta una red de fenómenos de todas suertes y por más que nos separemos por abstracción y formemos con ellos clases, el recíproco influjo de unos en otros es un dato de que nunca puede prescindir la ciencia. No hay ningún orden de conocimientos independiente. El mismo caso de los matemáticos lo prueba. Fin de la cita. Así que esa visión holista, ¿no?, de la realidad, de la totalidad, de un análisis multifactorial de cualquier fenómeno, o mismo natural que social del pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Para Varona que para él todo, la naturaleza, la sociedad, el pensamiento, está sometido a un proceso permanente de evolución, de gestación, de desarrollo, de madurez, ¿no? Y por eso los productos de la actividad científica para Varona deben de contribuir a un acercamiento cada vez más, ¿no?, a la naturaleza que sí se puede llegar a conocer. Hay momentos en que aparecen visos un poco escépticos al final de su vida, sobre todo en la década segunda del siglo XX, ¿no?, y hasta agnóstico. Y este es un debate que sostuvimos con el amigo, que en paz descanse, Edel Tussell Oropesa, que escribió una tesis doctoral en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética sobre el pensamiento de Varona, mientras yo hacía mi tesis doctoral en la Universidad de Leipzig, también sobre Varona, con perspectivas muy distintas. Luego nos unimos y entre los dos llegamos a publicar, ¿no?, un libro dedicado al pensamiento y a las ideas, ¿no?, filosóficas de Varona. Ahora, realmente yo pensaba que al inicio había ideas más de corte, vamos a decir, escéptica, bueno, escéptica era indudable, ¿no?, que conducía en este caso al agnosticismo, pero en verdad no es así. Varona llega a posturas realmente muy optimistas en este libro, ¿no?, sobre las ideas filosóficas de Varona, que publicamos Tussell y yo.
damos los argumentos suficientes, ¿no? Para demostrar. Y hay otro libro nuestro reciente publicado en Cuba que se llama Balance de una vida, una obra de Enrique José Barona, está también en internet, ¿no? Damos una evolución, porque además Barona tuvo una vida muy prolífica, no solamente en filosofía, ¿sí? En educación, en pensamiento político, en arte, en literatura. Realmente fue un hombre de una cultura impresionante, ¿no? Y dejó una huella muy grande en la cultura cubana, de eso, después de los ilustrados, incluso hasta Martí lo llegó a reconocer abiertamente, porque además Barona es un filósofo bien estructurado, bien con su vida, ¿no? Ahora, Barona decía, cito, esto es lo que llamamos ciencia, construcción subjetiva con datos objetivos, y su propósito es relacionar el modo más perfecto posible el sujeto y el mundo circundante. ¿No? Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere articular lo objetivo y lo subjetivo, el conocimiento de la realidad, ¿no? Pero además, no solamente por una cuestión epistemológica, filosófica, no. Él quiere también por una función práctica, para que las nuevas generaciones puedan construir tecnologías, ciencia. Y por eso el plan que él planteó, se llamó Plan Barona, que estuvo pendiente de la mitad casi del siglo XIX, perdón, del siglo XX cubano, el llamado Plan Barona, un plan orientado a que las universidades estimulen el conocimiento de las ciencias técnicas, naturales, exactas, ¿no? De la tecnología, ¿no? Decía Barona, el hombre necesita prever los cambios que se verifican en torno suyo y muchas veces necesita suscitarlos. Las relaciones de causa le permiten esa previsión y le dan ese poder. El fin de la ciencia es llegar al descubrimiento de las causas y de las proporciones. Fin de la cita. Es importantísimo, porque Barona, al acentuar que la ciencia tiene no solamente un carácter descriptivo, sino explicativo de las causas y también predictivo. ¿Para qué sirve la ciencia? Bueno, pues para pronosticar, para evitar, saber por dónde van a correr los huracanes, para evitar las enfermedades, para evitar la caída de un puente, para evitar, ¿no? Tiene efecto práctico, efecto tecnológico, ¿no? Y por eso, aunque a veces hay coincidencia en la limitación empirista, ¿no? Propia del fenomenalismo, ¿no? Del positivismo, y en realidad yo creo que Barona supera ese empirismo, supera ese fenomenalismo, ¿no? Y aunque a veces encontramos categorías propias del discurso positivista, realmente él va más allá, ¿no? Del positivismo. Según él, cito, todos los habitantes comprenden más o menos confusamente que solo por el trabajo logrará Cuba reponer sus enormes pérdidas y recuperar el tiempo perdido, que solo el trabajo le devolverá la riqueza y con ello los elementos de gobierno necesarios para mantener el orden y hacer posible el progreso. Pero el trabajo no puede estar bien dirigido ni ser productivo de un modo remunerador si no lo guía y fecunda la ciencia. No trabajan del mismo modo y con igual éxito el hombre inculto y el civilizado. Fin de la cita. Yo creo, en eso Barona coincide plenamente con José Martí, ¿no? Cuando Martí dice ser culto es el único modo de ser libre, ¿no? La cultura permite libertad de acción, permite, ¿no? Movimiento, y para eso la ciencia tiene esa función práctica y no solamente teórica, ¿no? Y por eso decía en una carta que le escribía a un amigo, a Primitivo Cardoso Leiva, usted sabe que la ciencia tiene un vastísimo campo de aplicación. Mientras se dirigen solo a satisfacer las múltiples necesidades humanas, no salen de él. Pero nuestro espíritu tiende a la grandeza, a las grandes generalizaciones, porque al cabo de ellas se nutre la práctica, la alta cultura, tal como lo entiendo, consiste en la difusión de estas amplias teorías. ¿En qué condiciones se produce? Cuando se llega a comprender por la genialidad que sin los sabios no resulta posible la obra de los prácticos. ¿Ven? Fin de la cita. O sea que Barona en esto está consciente que su pensamiento se articula a la época, no ya del inicio aquella de la modernidad, que la tecnología iba delante y la ciencia detrás, no. Ya está en el siglo XIX, principio del XX, cuando es la ciencia la que va adelante y la tecnología detrás, ¿no? Y por eso él analiza muy bien la articulación entre ciencia y tecnología, ¿no? Y lo dice claramente, cito, la necesidad primordial de los pueblos modernos, mucha ciencia y mucha ley, ¿no? Pero además, Barona se da cuenta de que la ciencia tiene también un efecto ético, un efecto político, un efecto jurídico. Y cito, la pesquisa de la ciencia ha de ser desinteresada, muy cierto, pero desinteresada no quiere decir indiferente. Ha de animarle, moverla a un alto y claro propósito de que sus adquisiciones se encaminen al mejoramiento del hombre,
al bien de la patria, al aumento de la civilización, que es la manera que tienen los pueblos de contribuir con su cuota individual al progreso de la humanidad. Iniciar las nuevas generaciones en el conocimiento de la ciencia acumulada de sus antecesores y despertar en ella el deseo de aumentar ese gran acervo y facilitarle los medios para conseguirlo es parte muy primordial del trabajo de nuestro instituto, pero no la única, ni de todo en todo lo más importante. Su más alta incumbencia consiste en formar hombres más aptos para realizar la plena vida humana y más capaces de asegurar en su país condiciones favorables al desarrollo armónico y continuado de sus elementos de bienestar, cultura y moralidad superior. Fin de la cita. Aquí, como ustedes ven, Barona se está engranando con aquello, ¿no?, de José de la Luz y Caballero, aquel pedagogo y filósofo cubano que ya a principios del 19 decía que su tarea no era escribir libros, sino formar hombres, ¿no?, formar la nueva generación. Y Barona es un hombre de una gran confianza en la juventud, ¿no?, como es también José Ingeniero, como vimos en el video anterior, ¿no? Y para él realmente la tarea de la ciencia no es indiferente, ¿no?, ni tampoco la tarea, ¿no?, de la filosofía, ¿no? Ahora, hay algo que diferencia sustancialmente a Barona del positivismo, sobre todo kantiano, y es aquella idea de que la filosofía iba a desaparecer con el auge de la ciencia. Barona no la comparte. Y veamos cómo lo argumenta. Dice, cito, para los helenos tenía esta palabra filosofía un significado preciso. Era la ciencia de las ciencias y abarcaba todos los conocimientos humanos que solo existían por ella y dentro de ella se movían. En el divorcio que surgió más tarde entre las diversas actividades subjetivas, este significado cambió por completo. La filosofía dejó de ser un sistema de la naturaleza para convertirse en la especulación dogmática sobre los problemas subjetivos, elevados al último grado de abstracción. Olvidó y desdeñó la alianza de los conocimientos objetivos, y mientras estos, privados de su luz fecundante, continuaban a tientas y trabajosamente sus necesarias tareas, su soberbia dominadora elevaba sobre el movedizo cimiento de las distinciones verbales una construcción vastísima que pudiera compararse a una inmensa catedral gótica, hecha toda ella de caladas y afiligranadas hojas de papel. De aquí que al renacimiento de las ciencias naturales se pronosticara la desaparición de la filosofía. Conclusión por más precipitada. La filosofía no es justiciable de los desvaríos de los filósofos. En vano se le combina abandonar el campo. No puede desaparecer la filosofía, porque responde a una necesidad constitutiva de nuestro yo, la de poseer una síntesis general que explique más o menos completamente los dos mundos de la realidad, penetrando en lo posible en el enigma de su conjunción. El papel de la filosofía es preparar esa síntesis, llegar, si se puede, a la organización completa de los conocimientos. Y esto no puede confundirse con el papel de las ciencias particulares. Cada una de estas puede constituida, puede ser su síntesis, pero que responde solo a uno de los variados aspectos de la realidad objetiva o subjetiva. La síntesis filosófica las ha de englobar todas, nada menos que esto pretendía el atomismo de Bocdo o el peripatismo del Stagirita. En las edades medias, a lo que no alcanza la escuela, llegaba la teología. Fin de la cita. Aquí está clarísimo la distancia que toma Barona de que la filosofía va a desaparecer con la ciencia. No, no. Para Barona la filosofía tiene un objeto, una función que jamás va a ser sustituido, ¿no?, por la ciencia, ¿no? Además, por toda esa visión holista que tiene Barona, que coincidiría hoy con Edgar Morin y toda la teoría de la complejidad, ¿no? Porque para Barona la filosofía se analiza innumerables problemas, ¿no?, y ocupa un lugar central en la actividad del ser humano, ¿no? Entonces, no podemos coincidir con la tesis de Medardo Vitier, por ejemplo, que con Barona gana la disciplina científica y decae el espíritu filosófico. Eso no es cierto. Puede ser que en un momento determinado le haya más importancia a la ciencia que a la filosofía, ¿no? Tampoco podemos coincidir con Alfonso Bernal de Riego, un psicólogo cubano, que decía que Barona era más importante como psicólogo que como filósofo, ¿no? Yo creo que no se puede realmente coincidir, ¿no?, con esa postura. Yo creo que el hecho de que Barona le haya dado mucha importancia a la ciencia no quiere decir, ¿no?, que le haya subestimado en ningún momento a la filosofía. Según Barona, escuchen, cito,
En nuestra época, hastiada de las quimeras de lo sobrenatural, la pesquisa sincera de la verdad se sustituye a los antiguos ideales que ponían en un mundo trascendente la explicación de lo real, la norma de la vida y el fin de la humanidad. La ciencia escruta la naturaleza y penetra en su gran laboratorio, haciendo al hombre colaborador inteligente de sus ocultas obras. La ciencia estudia al hombre, aislado y en sociedad, lo analiza y descompone, y le enseña a conocerse y regirse. Le da a la vez la voz de alerta para que se precava. Le muestra la sanción ineludible que las leyes naturales saben imponer a sus transgresores. Y al mismo tiempo le enseña cómo puede fortificarse contra las causas de destrucción. Llámese enfermedad, vicio o injusticia. Enseña al hombre físico que hay componentes de reglas que constituyen la higiene y lo ponen a salvo de terribles dolencias. Enseñan al hombre social que hay una higiene superior, que se llama la moral, que garantiza a las sociedades contra males más destructores que la peste. Fin de la cita. En primer lugar, Barón aquí pone clara su postura atea, y por otro lado, su idea de que la moral puede constituir una ciencia para mejorar el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y él trató por todos los medios y en eso coincidía bastante con José Ingeniero, ¿no? Por algo se intercambiaron bastante, ¿no? Y por algo le importaba tanta importancia a la educación del pueblo, a la formulación del pueblo, ¿no? Es decir, a la formación, ¿no? Y realmente la ciencia para él jugó un papel, ¿no? Ahora, Barón era lo suficientemente, digamos, holista y abierto y dialéctico, que llegaba a admitir la posibilidad de que sus ideas fueran criticadas y superadas. Decía, cito, si mañana viese invalidada todas mis conclusiones por una teoría más comprensiva, por una verdad superior, mi satisfacción se aumentaría lejos de apenarse por la ruina de esta modestísima obra, porque sé que el edificio de la verdad humana se ha de cimentar sobre los escombros de muchos sistemas. O sea, que él es lo suficiente, en fin de la cita, ¿no? Dialéctico para percatarse de que él no tiene la verdad última. Y por eso Barona admiró mucho los avances del telégrafo, de la radio, de la aviación que conoció, pero también, cuidado, le tuvo temor a los efectos de esas tecnologías, ¿no? Porque para él había dos alas del espíritu, la ciencia y el arte. Barona dedicó mucho, además era un literato, era poeta, escribió ¿no? de temas de estética, ¿no? Ahora, Barona en una época en que cayó en su crisis existencial, en que escribe frecuentemente en una revista contemporánea, artículos que llamó como el eslabón, se va a enfrentar mucho a las posturas guerreristas, a las posturas imperialistas, ¿no? Y en eso él adquiere una postura, en cierta forma de pesimismo, pero repito que supera. Por eso, al final de su vida, la labor intelectual de Barona tuvo una articulación muy directa en las nuevas generaciones, influyó mucho en la generación de la década crítica, como decía Juan Marinello, a quien yo entrevisté para mi tesis doctoral, un destacado intelectual cubano, y también a Raúl Roa, que llegó a ser nuestro canciller de la Trinidad, quien también entrevisté, porque tuvo una amistad muy profunda, fue discípulo directamente de Barona. Tuve la oportunidad de entrevistar a Realizó, a varios, ¿no? José Zacarías Talet, muchos que lo conocieron en la década del 20. Tuve la suerte en los años 70, cuando investigaba sobre la obra de Barona, de conocer a estas personalidades. Y todos tenían la idea de la influencia que dejó Barona, ¿no? En las nuevas generaciones. Por eso Barona es uno de esos filósofos. Su obra ha sido traducida, su pensamiento ha trascendido. Y yo siempre tengo una anécdota. Cuando yo no quise hacer mi tesis doctoral sobre Kant en la Universidad de Leipzig y decidí dedicarme al tema del positivismo en América Latina, en Cuba, en particular en la obra de Barona. Cuando defendí mi primera tesis doctoral en diciembre del año 1980, habían pasado 4 o 5 meses, recibí una carta de Estados Unidos de José Ferrater Mora, el destacado filósofo español, pidiéndome autorización para traducir al inglés mi tesis en alemán y además incluirla, como está incluido en el diccionario de filosofía magnífico que escribió Ferrater Mora. Siempre he dicho que si yo hubiera hecho mi tesis sobre Kant o sobre Hegel, seguramente no le hubiera llamado la atención a la obra de Ferrater Mora. Por eso, Barona es un filósofo, no solamente cubano, latinoamericano,
sino también, ¿por qué no?, universal.